Mi esposa me dijo que sus padres estaban gravemente enfermos y que necesitaban a alguien que se quedara con ellos. Como yo tenía una reunión importante esa mañana, mi hija se ofreció voluntariamente a ir con ella. Yo confié en ellas por completo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Se fueron juntas a toda prisa, y yo me quedé atrás, creyendo que mi familia estaba haciendo lo correcto. Pero una sensación inquietante no me dejaba en paz, así que decidí ir sin avisar. Cuando entré silenciosamente en aquella casa, casi me desmayo. Lo que presencié no era cuidado ni preocupación, era una traición fría, calculada, que involucraba a las dos personas que más amaba en este mundo. Y ese fue el momento en que comprendí que esto no era solo una mentira, era el principio del fin de todo aquello en lo que había creído. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Antes de comenzar a compartir la historia de mi familia, me encantaría saber más sobre ti. Por favor, tómate un momento para dejar un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es donde te encuentras ahora mismo? Tu presencia realmente importa para mí. También quiero señalar que esta historia incluye algunos elementos ficticios añadidos con fines de entretenimiento y educación. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Pero el mensaje que comparto aquí tiene la intención de ser útil. La lluvia había comenzado justo después del amanecer. Una llovizna suave y persistente que difuminaba los bordes de todo al otro lado de nuestras ventanas. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina en nuestra casa en Oak Ridge Drive, observando las gotas que corrían por el cristal. Mientras Betty se movía por la cocina con su eficiencia habitual, el aroma del café recién hecho y los huevos revueltos llenaba el aire. Audrey estaba desplazándose por su teléfono, riéndose de vez en cuando de algo en su pantalla. Era ordinario, perfectamente, hermosamente ordinario. Déjame que te diga algo. Los momentos más peligrosos de tu vida son aquellos que parecen completamente normales. Recuérdalo. Papá, ¿viste este artículo sobre el nuevo proyecto del paseo marítimo? Audrey levantó la mirada de su teléfono. Sus ojos verdes brillaban con interés. Dicen que podría traer miles de empleos nuevos. Asentí, sorbiendo mi café. La firma ha estado siguiendo ese proyecto. Podríamos hacer una oferta por el contrato de contabilidad. Betty puso un plato de tostadas frente a mí. Su mano rozó brevemente mi hombro. Tienes esa reunión importante con el cliente hoy, ¿verdad? La startup tecnológica. Sí, TechVista. Están buscando expandirse. Necesitan a alguien que maneje sus libros mientras crecen. Miré el reloj. La reunión es a las 11. Debería ser sencillo. Audrey empujaba sus huevos por el plato. Tengo esa fecha límite del proyecto en la agencia de marketing. Mi jefe está siendo imposible con los plazos. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el timbre agudo del teléfono de Betty. Observé la cara de mi esposa mientras contestaba. Mamá, ¿qué pasa? La transformación fue instantánea. El color se drenó de las mejillas de Betty. Su mano agarró el borde de la encimera, los nudillos blancos. ¿Pero cuándo empezó esto? La voz de Betty se elevó con pánico. ¿Qué tan alta tiene la fiebre? Yo estaba de pie antes de darme cuenta de que me había movido. Audrey había dejado su teléfono. Su rostro reflejaba la preocupación de su madre. Está bien, voy ahora mismo. La mano de Betty temblaba mientras bajaba el teléfono. Cuando me miró, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Joseph, es papá. Tiene una fiebre de casi 40 grados. Y mamá, tiene dolores severos en el pecho. Apenas puede respirar. Mi estómago se hundió. Walter y Mildred tenían más de 80 años. Cualquier enfermedad grave a su edad podría. No quise terminar ese pensamiento. Voy contigo. Ya estaba alcanzando mis llaves. No. Betty sacudió la cabeza con firmeza. Tú tienes esa reunión con TechVista. Es importante para tu carrera. Estaré bien. Solo conduciré hasta Salem. Me aseguraré de que estén bien. Quizás los lleve al hospital si es necesario. Betty,
Tus padres son más importantes que cualquier reunión. Yo iré con mamá. Audrey se puso de pie, ya recogiéndose el pelo en una coleta. Los abuelos nos necesitan a las 2 allá. Tú encárgate de tu reunión, papá. Nosotras nos encargamos. Miré a mi hija inteligente, cariñosa y hermosa, y sentí una oleada de orgullo, incluso en una crisis. Ella sabía lo que importaba. La familia, siempre la familia. Si supieras lo que estoy a punto de contarte, entenderías por qué esas palabras ahora me destrozan. ¿Están seguras? Miré entre las dos. Betty ya estaba recogiendo su bolso, sus movimientos rápidos y eficientes, a pesar del miedo en sus ojos. Estamos seguras. Has trabajado muy duro por esta oportunidad, Joseph. Te llamaremos en cuanto lleguemos y evaluemos la situación. Audrey agarró su chaqueta del respaldo de la silla. No te preocupes, papá. Las cuidaremos. Las abracé a las dos. El perfume de Betty, el mismo aroma a lavanda que había usado durante 30 años, me envolvió. Audrey apretó mi mano. Que me llamen en el momento en que lleguen, dije. No me importa si estoy en medio de la reunión. Y si necesitan ir al hospital, conduzco directamente a Salem. Lo haremos. Betty besó mi mejilla. Te amo. Yo también te amo, papá. Audrey ya se dirigía hacia la puerta. Me quedé en la entrada viendo cómo su auto salía del camino de entrada. El sedán plateado de Betty desapareció. Al doblar la esquina, las luces traseras parpadeando rojas a través de la lluvia. La casa se sentía mal sin ellas. Caminé de regreso a la cocina. Me serví otra taza de café y me senté a la mesa vacía. Los huevos se habían enfriado. El cargador del teléfono de Audrey seguía enchufado a la pared. Las gafas de lectura de Betty descansaban en la encimera junto a su crucigrama a medio terminar. Tomé mi propio teléfono. Revisé mi calendario. La reunión con Tech Vista. Una llamada de seguimiento con otro cliente a las 2. Planes de cena con los Johnson el sábado, que habría que cancelar si la situación de Walter y Mildred era grave. Pero algo se sentía raro. No podía explicarlo. No podía señalar ningún detalle específico que pareciera incorrecto. Tal vez era la forma en que Betty había agarrado su bolso un poco demasiado rápido. Tal vez era cómo Audrey se había ofrecido a ir con un poco demasiado entusiasmo. Tal vez era solo el miedo hablando. Ese instinto ancestral que susurra advertencias cuando las personas que amas están en peligro. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa voz interior que te dice que algo no está bien. Aunque todo parezca normal por fuera, si la has sentido, no la ignores. Yo casi lo hice. Caminé a la sala. Me paré frente a la repisa de la chimenea donde estaban exhibidas nuestras fotos familiares. Betty y yo, el día de nuestra boda. Ambos imposiblemente jóvenes. Audrey, graduándose de la universidad, su sonrisa radiante bajo el birrete. Los 3 de vacaciones en Cannon Beach, el viento azotando nuestro cabello mientras nos reíamos de algo que ya no podía recordar. 24 años de matrimonio. 24 años construyendo una vida juntos. Una hija que habíamos criado con amor y dedicación. Unos suegros que me habían recibido en su familia desde el primer día. Todo lo que había deseado estaba en esas fotos. Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera parado al borde de algo oscuro y vasto? Revisé mi reloj. Las 10:15. La reunión con Tech Vista era en 45 minutos. Debería irme, preparar mis materiales, revisar la propuesta una vez más. Pero no podía sacudirme la sensación. Abrí el contacto de Betty en mi teléfono. Dudé con el pulgar sobre el botón de llamar. Apenas había tenido tiempo de llegar a la autopista. Llamarla ahora solo me haría parecer paranoico, preocupado por nada. Dejé el teléfono. Luego lo tomé de nuevo. Esto era estúpido. Estaban bien. Betty y Audrey estaban manejando una emergencia familiar. Y yo estaba aquí sentado inventando problemas que no existían. Tomé una decisión. Caminé al armario del pasillo.
Agarré mi chaqueta y tomé las llaves del auto. Pasaría por la floristería en el camino. Compraría flores para Mildred. Tal vez recogería algo de medicina en la farmacia, antiferiles, analgésicos, lo que pudiera ayudar. Luego conduciría hasta Salem. Verificaría con mis propios ojos que Walter y Mildred estuvieran bien. Me aseguraría de que todo estuviera bajo control. La reunión con Tecvista podía esperar. Entenderían. La familia era lo primero. Estaba saliendo de la entrada 20 minutos después. Un ramo de lirios blancos en el asiento del pasajero junto a una bolsa de la farmacia. La lluvia había aumentado, golpeando el parabrisas en un ritmo constante. No lo sabía entonces, pero estaba conduciendo hacia el final de mi matrimonio, el final de mi confianza, el final del hombre que había sido durante 56 años. 2 horas después, estaría parado en la puerta de Walter y Mildred con flores en la mano, y vería cómo todo mi mundo se derrumbaba. Pero en ese momento, conduciendo bajo la lluvia, con la radio sonando suavemente, todavía creía la mentira, todavía creía en la familia perfecta que pensé que tenía. Llevaba 45 minutos conduciendo. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de mis pensamientos mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la Interestatal 5. La autopista se extendía hacia el sur a través de un paisaje gris, tierras de cultivo y árboles dispersos difuminándose tras mis ventanas. Seguía pensando en Mildred y Walter. Habían sido parte de mi vida durante 24 años. Desde el día en que nerviosamente le pedí permiso a Walter para casarme con su hija, me miró por encima de sus gafas de lectura, serio durante exactamente 3 segundos, antes de romper en una sonrisa y estrechar mi mano tan fuerte que pensé que mi brazo se caería. Bienvenido a la familia, hijo. Eso fue lo que me llamó, hijo. Mildred fue igual de acogedora. Cada día de Acción de Gracias hacía su famoso pastel de manzana específicamente porque sabía que era mi favorito. Cada Navidad me pasaba un trozo extra de chocolate cuando Betty no miraba, con un guiño cómplice. Buenas personas, personas amables, y ahora, a los 80 años, enfrentaban una enfermedad grave. Quizás algo peor. Apreté el volante con más fuerza. A esa edad, cualquier enfermedad podía volverse crítica rápido. Una fiebre alta podía convertirse en neumonía. Dolores en el pecho podían significar. No quería pensar en eso. Me había detenido en una pequeña tienda como a 15 kilómetros atrás. Compré un ramo de lirios blancos, los favoritos de Mildred. Luego pasé por una farmacia. Tomé antiferiles, analgésicos, lo que pudiera ayudar hasta que recibieran atención médica apropiada. El farmacéutico me dio una mirada compasiva cuando le expliqué la situación. Espero que se mejoren pronto. Gracias, yo también. Ahora, mientras tomaba la salida hacia Salem, la lluvia pareció intensificarse. El cielo tenía el color del acero viejo, pesado con nubes que prometían que el clima no iba a mejorar. Navegué por calles familiares. Betty y yo habíamos hecho este recorrido incontables veces a lo largo de los años. Fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, visitas al azar los domingos solo porque sí. Conocía cada giro, cada semáforo. La calle Sycamore apareció a mi derecha. Giré, conduje 3 cuadras, y ahí estaba. 847 de la calle Sycamore, una modesta casa de una planta con revestimiento color crema y persianas verde oscuro. Un pequeño jardín bien mantenido se extendía hasta la acera. La vieja camioneta de Walter estaba en la entrada, y la puerta del jardín estaba completamente abierta. Mi pie soltó el acelerador. Eso no estaba bien. Walter y Mildred siempre mantenían esa puerta cerrada. Siempre. Walter la había instalado él mismo hacía 15 años, después de que el perro de un vecino entrara en su jardín y desenterrara los rosales de Mildred. Era religioso con mantenerla cerrada con pestillo. Pero hoy estaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Pasé de largo la casa
y estacioné como a 30 metros calle abajo, junto a un gran roble. Algún instinto que no podía nombrar me dijo que no estacionara justo enfrente, que no anunciara mi llegada. Me quedé ahí sentado un momento, el motor encendido, los limpiaparabrisas aún funcionando. A través del parabrisas mojado por la lluvia, podía ver la casa claramente. Las luces estaban encendidas adentro. No había señales de alarma, ni ambulancia, ni actividad frenética que esperarías si dos personas ancianas estuvieran gravemente enfermas. Apagué el motor, tomé las flores y la bolsa de la farmacia, abrí la puerta del auto y salí a la lluvia. La caminata hasta la casa se sintió más larga de lo que debería. Cada paso parecía hacer eco demasiado fuerte contra el pavimento mojado. Mis zapatos chapoteaban suavemente sobre la hierba húmeda mientras cruzaba el jardín. Fue entonces cuando lo escuché. Un televisor, reproduciéndose lo suficientemente claro como para distinguir la voz entusiasta de un presentador de concursos, seguida por risas y aplausos del público. Dejé de caminar. Las personas enfermas no ven concursos de televisión. Las personas con casi 40 grados de fiebre y dolores severos en el pecho no se sientan a ver televisión. Están en cama, con dolor, quizás camino a la sala de emergencias, pero no viendo concursos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la casa, manteniéndome en silencio. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, solo una rendija, pero suficiente para ver el pasillo oscuro más allá. Extendí la mano. Empujé la puerta unos centímetros más. Se movió en silencio sobre bisagras bien aceitadas. El interior de la casa se veía normal. La colección de figuritas de cerámica de Mildred alineaba el estante del pasillo. La chaqueta de Walter colgaba del perchero. Y el olor familiar de la casa. Una mezcla de madera vieja, velas de vainilla y el tenue aroma de los sobrecitos de lavanda que Mildred guardaba por todas partes, me envolvió. Entré, moviéndome lo más silenciosamente posible. Dejé las flores y la bolsa de la farmacia en la mesita junto a la entrada. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no habría podido decir exactamente por qué. El televisor se escuchaba más fuerte ahora. Podía oírlo claramente desde lo que sabía que era la sala, justo al final del pasillo y a la derecha. Y debajo del ruido del televisor, podía escuchar voces hablando, no quejándose de dolor, no pidiendo ayuda, solo hablando. Normalmente, casualmente, me moví por el pasillo, el corazón golpeando tan fuerte que estaba seguro de que todos en la casa podían escucharlo. Cada paso se sentía como un trueno, aunque estaba caminando sobre alfombra. La entrada de la sala estaba delante de mí a la derecha. Las voces eran más claras ahora. Una era el distintivo barítono de Walter, ligeramente ronco con la edad. La otra era el tono más suave de Mildred. Llegué a la entrada, miré adentro, y todo mi mundo se inclinó de costado. Mildred estaba sentada en el sofá, un plato de galletas en su regazo, viendo la televisión con evidente disfrute. Llevaba su cardigán morado favorito, el que siempre usaba cuando estaba cómoda y feliz, sin señales de dolor en el pecho, sin dificultad para respirar. Tomó otra galleta, le dio un mordisco y se rió de algo en la pantalla. Walter estaba sentado en su sillón reclinable, su reino como lo llamaba, con el periódico matutino extendido sobre su regazo, gafas de lectura posadas en su nariz, sin fiebre, sin enfermedad. Levantó la mirada hacia el televisor, se rió de cualquier chiste que acababan de hacer y volvió a su periódico. Ambos estaban perfecta, completa, innegablemente sanos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Betty me había mentido. Las palabras seguían repitiéndose en mi mente una y otra vez. Betty me había mentido. No había emergencia, no había padres enfermos. No había crisis que requiriera que ella y Audrey dejaran todo y condujeran hasta Salem. Entonces, ¿por qué estaban aquí? Como respondiendo a mi pregunta no formulada, escuché la voz de Betty llegar desde algún lugar más profundo de la casa,
desde la dirección de la cocina. Necesitamos movernos más rápido, decía. No podemos seguir esperando. Luego la voz de Audrey. Lo sé, mamá, pero tenemos que ser cuidadosas. Si él se entera antes de que estemos listas, él no lo hará. El tono de Betty fue firme. Seguro, Joseph confía en nosotras completamente. Siempre lo ha hecho. Mis piernas se debilitaron. No estaban hablando de medicina, no estaban discutiendo citas con el médico, ni visitas al hospital, ni ningún tipo de cuidado médico. Estaban hablando de dinero, mi dinero, y estaban hablando de mí. Saqué mi teléfono con las manos temblando y empecé a grabar. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber que esta pesadilla era real. Mis dedos torpemente buscaban la pantalla. El icono de la aplicación de grabación parecía imposiblemente pequeño. Mis manos temblando tanto que apenas podía tocarlo. Finalmente, el punto rojo apareció. Grabando. Sostuve el teléfono en alto, moviéndome lo más silenciosamente posible hacia la entrada de la cocina. Cada paso se sentía peligroso, como caminar por un campo minado. Un crujido del piso, una sombra cayendo mal, y sabrían que estaba aquí. Me presioné contra la pared justo afuera de la entrada de la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, lo suficientemente oculto para que no pudieran verme. La voz de Betty llegó claramente. ¿Transferiste los 3,000 esta semana? Hecho esta mañana, mamá. Audrey sonaba casual, como si estuviera hablando de las compras del supermercado. Papá nunca revisa los estados de cuenta de todos modos. 3,000 esta semana, significando que esta no era la primera vez. ¿Cuál es el total ahora?, preguntó Betty. Una pausa. Luego Audrey, $234,000. Solo unos meses más y tendremos suficiente. El número me golpeó como un impacto físico. $234,000, casi $250,000, desaparecido, robado, por mi esposa y mi hija. Mi visión se nubló. Me presioné más fuerte contra la pared, necesitando algo sólido para mantenerme en pie. ¿Estás segura de que no se dará cuenta? La voz de Betty llevaba un toque de preocupación. Audrey se rió. En verdad se rió. Mamá, papá es asesor financiero, pero está tan ocupado con sus clientes que nunca revisa sus propias cuentas. De hecho, es bastante gracioso si lo piensas. Gracioso. Pensaba que destruirme era gracioso. A veces, todavía me siento culpable. Empezó Betty. No lo hagas. Audrey la interrumpió. Su voz, volviéndose fría. Él ha ignorado nuestras necesidades emocionales durante años. Tú mereces esto. Ambas lo merecemos. Cada palabra era un cuchillo. Cada frase arrancaba algo de mí que nunca recuperaría. Había ignorado sus necesidades emocionales. Pensé en cada fiesta de cumpleaños que organicé para Audrey, cada recital de baile al que asistí, cada reunión de padres y maestros, cada noche ayudándola con la tarea, enseñándole a conducir, y estar ahí cuando le rompieron el corazón por primera vez. Pensé en Betty, 24 años de matrimonio, 24 años trabajando duro para proveer a nuestra familia, construyendo una vida juntos, pensando que éramos felices. ¿Había pasado algo por alto? ¿Había sido ciego ante su infelicidad? ¿O era simplemente la historia que se habían contado a sí mismas para justificar lo que estaban haciendo? Presta mucha atención a lo que viene, porque aquí es donde la historia se pone mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Las transferencias han sido fluidas, continuó Audrey. Las he estado distribuyendo en 3 cuentas diferentes, incluso si revisara, lo cual no hará. Solo parecerían patrones de gasto normales. Has sido muy inteligente con esto, cariño. Aprendí de la mejor, mamá. Sonaban orgullosas, como si estuvieran discutiendo un emprendimiento exitoso, no la destrucción sistemática de mi vida. Luego escuché algo que heló aún más mi sangre. Una voz masculina desde la sala. Todo listo. Me congelé. Un hombre. Había un hombre en esta casa, un hombre cuya voz no reconocía. Casi terminamos. Betty respondió. Joseph todavía no sospecha nada.
El hombre se rió. Profundo, confiado, casual, perfecto. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué Betty sonaba tan cómoda hablando con él? Debemos irnos pronto, continuó el hombre. No queremos arriesgarnos a que él aparezca. No vendrá, dijo Audrey. Está en esa reunión con Tech Vista. Estará ahí por horas. Lo habían planeado, lo habían cronometrado. Se habían asegurado de que yo estuviera ocupado mientras ellos se reunían aquí para discutir cómo me estaban robando. El hombre dijo algo más, demasiado bajo para escuchar claramente. Betty respondió, con una risa que yo reconocía, íntima y familiar. La risa que solía reservar solo para mí. Tenía que verlo, tenía que saber quién era esta persona que se había convertido en parte de la conspiración de mi familia contra mí. Me moví cuidadosamente hacia la entrada de la sala y miré adentro. Lo que vi heló mi sangre por completo. Un hombre sentado en el sofá, principios de los 30, tal vez, complexión atlética, bien vestido con jeans oscuros y un suéter ajustado, atractivo de esa manera casual y confiada que probablemente lo hacía acostumbrarse a obtener lo que quería. Estaba sentado cerca de Betty, demasiado cerca. Su mano descansaba en el reposabrazos entre ellos, pero sus dedos rozaban el brazo de ella de una manera que me revolvió el estómago. Betty no se alejó, se rió de algo que él dijo, su lenguaje corporal relajado, cómodo. Está teniendo una aventura. El pensamiento me golpeó como un mazazo. 24 años de matrimonio, y mi esposa estaba teniendo una aventura con un hombre lo suficientemente joven como para ser su hijo. Pero entonces Audrey entró desde la cocina. Cargaba 2 tazas de café moviéndose con familiaridad. Le dio una a Betty. Luego rodeó la mesa de café para darle la otra al hombre. «Gracias, cariño», dijo él, tomando la taza. La palabra cariño quedó suspendida en el aire. El hombre se puso de pie. Se movió hacia Audrey. Su mano tocó el brazo de ella, demorándose. Íntima. Audrey le sonrió. Espera. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Este hombre estaba involucrado con Betty o con Audrey? Observé congelado mientras el hombre se acomodaba de nuevo en el sofá, pero esta vez se posicionó entre ambas mujeres. Betty a su izquierda, Audrey a su derecha. Hablaba con las dos, gesticulando mientras hablaba, pero su lenguaje corporal hacia Audrey era diferente, más íntimo. La forma en que la miraba, la forma en que su mano encontraba razones para tocar su hombro, su mano, su rodilla. Y Betty, mi esposa, o no se daba cuenta, o no le importaba. Saqué mi teléfono, cambié a la cámara, modo silencioso, y empecé a tomar fotos. Zoom. La cara del hombre. Lo suficientemente clara para identificarlo. Clic. El hombre, sentado con Betty. Su mano en el brazo de ella. Clic. El hombre, inclinándose cerca de Audrey, a sus cabezas casi tocándose. Clic. A través de la ventana, visible al fondo. Un auto estacionado en la entrada que no había notado antes. Sedán azul oscuro. Hice zoom en la matrícula. Oregón. Hotel Kilo Romeo 2947. Clic. Necesitaba saber quién era esta persona. El hombre se rió de algo que dijo Audrey. Eres brillante. ¿Sabes eso? Joseph nunca vio venir nada de esto. Joseph. Mi nombre en su boca sonaba como una burla. Es demasiado confiado, dijo Betty. Siempre lo ha sido. Hace las cosas más fáciles para nosotros. Nosotros, los tres, una unidad, un equipo trabajando contra mí. ¿Cuánto más?, preguntó el hombre. Unos meses más, respondió Audrey. Luego podemos hacer el movimiento final. El movimiento final. ¿Qué significaba eso? Tomé una foto más. Los tres juntos. Una toma perfecta que capturaba su cómoda conspiración. Luego, retrocedí cuidadosamente desde la entrada. Tomé las flores y la medicina que había traído. No podía dejar evidencia de que había estado aquí. Y me dirigí a la puerta. Salí al jardín mojado, crucé el césped
y llegué a mi auto empapado. Me senté detrás del volante, sin encender el motor, solo sentado, mirando. Miré las fotos en mi teléfono. La cara del hombre llenaba la pantalla. Atractivo, confiado, sonriente. ¿Quién eres? La matrícula. Podía rastrear eso, conseguir un nombre. Pero luego, ¿qué? La lluvia golpeaba el techo del auto, un ritmo constante que igualaba el caos en mi cabeza. Observé la casa a través del parabrisas, las luces brillando cálidas en las ventanas. Mi esposa y mi hija, adentro, con un extraño, planeando algo que me destruiría. $234,000 ya desaparecidos. Y no habían terminado. Unos meses más. Luego podemos hacer el movimiento final. Y de repente, entendí algo que heló aún más mi sangre. Esto no era solo sobre dinero. Esto era más grande, más oscuro, más calculado que un simple robo. Estaban planeando algo que iría más allá de robar mi dinero. Algo que requería meses más de preparación. Algo de lo que estaban seguros que nunca me recuperaría. Conduje a casa en un estado de entumecimiento. Cuando abrí mi computadora portátil para revisar las cuentas bancarias, mis peores temores se confirmaron. Transferencia electrónica, $3,000. Cada semana como un reloj. Martes una semana, jueves la siguiente, pero siempre ahí, semana tras semana. Destino, cuenta de inversión en las Islas Caimán. Yo nunca había autorizado ninguna cuenta en las Islas Caimán. El total, $234,000. Exactamente lo que Audrey había dicho. Me puse de pie, caminé a la ventana. Afuera, el agua goteaba de los árboles. Un vecino paseaba un perro. La vida normal continuaba mientras la mía colapsaba. Había trabajado semanas de 60 horas por ese dinero, había saltado vacaciones, había faltado a recitales de baile por fechas límite de clientes. Me había dicho a mí mismo que valía la pena porque estaba proveyendo para mi familia. ¿Para qué? Para financiar mi propia destrucción. Saqué mi teléfono y encontré el nombre que necesitaba. Benjamin Clark, compañero de cuarto en la universidad. Ahora, uno de los mejores abogados de divorcio de Portland. 2 timbres. Joseph, hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ben, necesito ayuda. Es urgente. Todo en mi tono cambió su actitud al instante. Ven a mi oficina ahora mismo. 30 minutos. Te estaré esperando. Colgué e inmediatamente marqué de nuevo. Philip Benson, mi contador durante 10 años. Meticuloso, minucioso, confiable. Joseph, ¿en qué puedo ayudarte? Philip, necesito cada registro financiero, cada cuenta, cada transacción, cada documento. 3 años hacia atrás. Una pausa. Philip era lo suficientemente inteligente para entender lo que no estaba diciendo. ¿Está todo bien? No, pero lo estará. ¿Qué tan rápido puedes tenerlo? Revisaré todo esta noche. Mañana por la mañana. Perfecto. Gracias. Esa noche. Betty me envió un mensaje de texto. ¿Cómo te fue en la reunión? Espero que haya ido bien. Te amo, te amo. Miré esas palabras hasta que no significaron nada. No podía contestar su llamada. No todavía. No hasta que entendiera todo. No hasta que tuviera un plan. Le escribí de vuelta con manos firmes. Perdón, estaba en el auto. La reunión se alargó. Voy a ver a otro cliente. Hablamos esta noche. Te amo. La mentira salió más fácil de lo esperado. Si estás escuchando esto y sientes que algo no cuadra en tu propia vida, quiero que recuerdes algo. La verdad nunca llega cómoda. Llega como un terremoto. Y lo más valiente que puedes hacer es dejar de fingir que el suelo no está temblando. Benjamín escuchó la grabación en absoluto silencio. Cuando terminó, me miró con una mezcla de lástima y furia fría. 5 minutos de mi familia discutiendo casualmente cómo me habían robado. Joseph, esto es fraude, malversación, conspiración. Esto no es solo un mal matrimonio, esto es criminal. Le mostré las fotos, le mostré los estados bancarios, le expliqué todo. Su plan fue claro. No los confrontes. Todavía no. Construimos un caso irrefutable primero. Si los confrontas ahora,
Destruirán evidencia, buscarán abogados, perderemos nuestra ventaja. Entonces, simplemente finjo, actúo como si todo fuera normal. Exactamente. Sus ojos encontraron los míos. Sé que es difícil, pero atacamos cuando estemos listos, no antes. Philip llegó puntualmente con los registros financieros. En mi oficina, extendió documentos por todo mi escritorio. Joseph, necesitas ver esto. Su voz era grave. Me mostró el primer documento. Una hipoteca sobre nuestra casa, $120,000, fechada un año atrás. Yo nunca saqué una hipoteca, dije. Alguien lo hizo. Mira la firma. Miré. Se suponía que era la mía, pero la letra era ligeramente diferente, cercana, pero no del todo correcta. Esa no es mi firma. Eso pensé. Philip sacó otro documento. Y esto, tu póliza de seguro de vida. Hace 6 meses. El beneficiario fue cambiado. Miré el papel. ¿Dónde debería haber estado el nombre de Betty? Vi el nombre de Audrey. Nunca autoricé este cambio. Alguien lo hizo. Alguien con acceso a tu información personal, tu firma, tus cuentas. Mis manos se helaron. Están planeando algo peor que un robo. Durante las siguientes semanas, y fuera Siwan, me convertí en un actor en mi propia vida. Cada sonrisa era ensayada. Cada te amo sabía a ceniza. Contraté a Beverly Quinn, la mejor investigadora privada de Portland. Le di las fotos, la grabación, el número de matrícula. Me encontraré quién es, dijo ella. ¿A dónde va? ¿Con quién está realmente? Necesito todo. Sin importar cuánto duela, tendrás respuestas en una semana. Pero Joseph, prepárate. La verdad rara vez es amable. La semana de espera fue una tortura. Cada noche regresaba a cenas familiares. Audrey hablaba de su trabajo. Betty hablaba de sus padres. Todo probablemente mentiras. Cada vez que Audrey decía, «Papá, eres el mejor», yo escuchaba su voz de la grabación. Papá nunca revisa sus cuentas. De hecho, es bastante gracioso. Cada vez que Betty tocaba mi mano, sentía la mano de ese extraño en su brazo. Beverly llamó 5 días después. He estado siguiendo a Evan. Se llama Evan Cross, en 32 años, entrenador personal. Se encuentra con Audrey todos los días. Cafeterías, su apartamento, restaurantes, claramente están involucrados. Y Betty se ha reunido con Betty 2 veces. Ambas veces Audrey estaba presente, pero el lenguaje corporal, la intimidad, todo eso está dirigido a Audrey. Me senté pesadamente. Audrey era la mente maestra. No, Betty. Mi hija estaba manipulando a su propia madre, usando su soledad, y Betty o no lo veía o no le importaba. Pero eso no fue lo peor. Beverly continuó. He estado monitoreando actividad en línea. Audrey ha estado buscando información sobre sustancias que no dejan rastro y revisé los registros de mantenimiento de tu auto. Alguien manipuló tu sistema de frenos hace 3 semanas. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Beverly era firme, pero grave. Estoy diciendo que tu hija puede estar planeando hacerte daño. Y luego, en el 10º día, alguien intentó acabar con mi vida. Miércoles por la tarde, 5:45. Salí de mi edificio de oficinas y caminé al estacionamiento. Subí a mi auto, encendí el motor y me incorporé a la Interestatal 5 dirección sur hacia casa. 15 minutos de conducción. El auto delante de mí frenó de repente. Presioné el pedal del freno. Nada pasó. El pedal fue directo al piso, sin resistencia, sin desaceleración. Mi auto seguía avanzando, el impulso llevándome hacia el vehículo detenido adelante. No, 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 no. Bombeé el freno. Nada. Presioné más fuerte. El pedal golpeaba el piso con cada empujón. Inútil. Fast. Delante de mí. Barreras de concreto. Detrás. Autos acercándose rápido. A mi izquierda. Un camión avanzando por la autopista.
Giré el volante con fuerza a la derecha. El auto se deslizó entre carriles. Los neumáticos gritaron. Una bocina sonó. El camión pasándome por centímetros. Sentí el desplazamiento de aire cuando rugió al pasar. Más bocinas, gritos, mi auto patinando de lado a través de 2 carriles. Tiré del freno de mano. Lo agarré fuerte y lo sostuve. El auto tembló, coleo, pero finalmente empezó a detenuar. Lo guié al arcén. La grava crujió bajo los neumáticos. El auto se sacudió, rebotó y se detuvo. Me quedé ahí sentado, las manos aferradas al volante, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. En el taller, el mecánico se arrastró debajo de mi auto. 20 minutos después, salió con una expresión grave. Señor Barrett, sus líneas de freno fueron cortadas deliberadamente. Estos son cortes limpios, no desgaste. Alguien quería que sus frenos fallaran. Llamé a la policía. Un oficial tomó mi declaración, fotografió las líneas de freno y llenó un reporte. Pero cuando preguntó si tenía idea de quién podría haberlo hecho, mentí. Dije que no. Todavía no era el momento. Cuando llegué a casa esa noche, Audrey corrió a abrazarme. Papá, escuchamos lo del auto. ¿Estás bien? La abracé, sintiendo cómo mi corazón se quebraba. Estudié su rostro por encima de su hombro. ¿Era eso preocupación genuina? ¿O estaba decepcionada de que seguía vivo? El siguiente intento fue más directo. Un domingo por la mañana, Audrey bajó las escaleras con una sonrisa brillante. Buenos días, papá. ¿Quieres café? Estoy preparando tu favorito, mi café con leche con caramelo y un shot extra de espresso. Solo lo hacía en ocasiones especiales. Me encantaría, cariño. Lo trajo 10 minutos después, extra fuerte, justo como te gusta. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. El vapor se elevaba. Olía perfecto, rico, dulce. Exactamente como siempre me había gustado. Tomé un sorbo. Sabía normal. Tomé otro y otro. 20 minutos después, la habitación se inclinó. Agarré el reposabrazos de la silla. El periódico se deslizó de mi regazo. ¿Papá? La voz de Audrey sonó distante. ¿Estás bien? Mi corazón se aceleraba. La habitación giraba como un carrusel. No me siento bien. Traté de ponerme de pie. Mis piernas se doblaron. Caí fuerte, golpeando el piso con el hombro. Fast no podía respirar. Mi pecho estaba apretado. La visión se difuminaba. La cara de Audrey apareció flotando sobre la mía. Su expresión, perfectamente elaborada como preocupación. Llama al 911. Mamá, llámalos ahora. Mi último pensamiento coherente. Ella hizo esto. Le puso algo al café. Luego, nada. Luces fluorescentes, máquinas pitando, el olor antiséptico del hospital. Abrí los ojos lentamente. El doctor estaba junto a la cama. Señor Barrett, está en el Centro Médico Providence de Portland. Tuvo una reacción severa. Encontramos niveles extremadamente altos de sedantes en su sistema, suficientes para causar insuficiencia respiratoria. Tuve que ser cuidadoso. No podía revelar la verdad todavía. Dije que debía haber tomado mi medicación para dormir por error. El doctor fue escéptico. La concentración que encontramos equivaldría a 8 o 10 pastillas. ¿Está seguro de que fue accidental? Esa noche, en el hospital, encerrado en el baño, llamé a Beverly. Intentó otra vez. Susurré. Algo en el café. Sedantes. Casi no lo logro. La voz de Beverly llegó fría como el acero. Joseph, acabamos con esto ahora. Prepararemos todo para el domingo. Y así comenzó lo que Benjamín llamó el juego final. Yo lo llamé justicia. De cualquier manera, teníamos una semana para preparar el momento que lo cambiaría todo. Beverly instaló cámaras ocultas en mi comedor, audio y video, calidad admisible en corte. Benjamin coordinó con la policía, oficiales de civil, auto sin marcas estacionado a 2 cuadras. Se moverían con mi señal. Cambié mi rutina completamente. Ya no comía nada que Betty o Audrey prepararan. Cada comida venía de restaurantes,
en recipientes sellados que yo mismo abría. Cerraba mi puerta con llave por las noches. Revisaba mi auto minuciosamente cada mañana antes de encenderlo. El viernes por la noche. Dejé caer la carnada. Sentados alrededor de la mesa de la cena, dije casualmente: hagamos una cena familiar el domingo por la noche, aquí en casa. Betty se veía sorprendida, pero complacida. Eso suena maravilloso. ¿Cuál es la ocasión? Un anuncio importante sobre nuestro futuro. Los ojos de Audrey se estrecharon ligeramente. Espero que sean buenas noticias. Ya verán. Tomé un sorbo de agua. Y Audrey, ¿por qué no invitas a Evan? Me gustaría conocerlo oficialmente. El cambio en su expresión fue instantáneo. El miedo destelló en su rostro, rápidamente enmascarado. Evan, ¿por qué? Tu madre ha mencionado lo servicial que ha sido con los problemas de salud de sus padres. Me gustaría agradecerle como es debido. La voz de Audrey fue cuidadosa. Yo le preguntaré. Perfecto. Domingo a las 7. Cena formal. La trampa estaba puesta y ella podía sentirlo. Domingo por la noche. 6 en punto. La mesa del comedor lucía perfecta. Porcelana fina. Mantel blanco. Velas en candelabros de plata. A las 5:55. Mi teléfono vibró. Mensaje de Benjamín. Cámaras activas. Policía lista. Buena suerte. Respiré hondo. El timbre sonó. Evan llegó. Atractivo. Carismático. Confiado. Le extendí la mano. Tú debes ser Evan. Soy Joseph. Su apretón fue firme. Su sonrisa fácil. Encantado de conocerlo por fin. Señor, he escuchado mucho de usted. Lo estudié. Luego, nos sentamos a cenar. Pollo asado, papas, vegetales. Betty sirvió a todos. Dijimos la oración de gracias y comencé a comer. El silencio era espeso, pesado. Betty intentó romperlo. Entonces, Evan, ¿cómo se conocieron tú y Audrey? En el gimnasio donde trabajo. Ella, de hecho. Interrumpí. Dejé mi tenedor cuidadosamente. El sonido del metal contra la porcelana resonó claro en la habitación silenciosa. Todos me miraron. Antes de continuar, dije, con voz calmada y controlada: hay algo que necesitamos discutir. Betty dejó su copa de vino. Joseph, ¿qué pasa? Audrey palideció. Evan bajó su tenedor lentamente, los ojos fijos en los míos. Necesitamos hablar sobre los $234,000 que me han robado. Las palabras colgaron en el aire como un trueno. Silencio. El tenedor de Betty cayó ruidosamente en su plato. ¿Qué? Joseph, ¿de qué estás hablando? Mantuve mi voz calmada, fría. Transferencias electrónicas semanales. $3,000 cada semana durante 18 meses. A una cuenta offshore en las Islas Caimán. Saqué la carpeta que había escondido junto a mi silla. Cada transacción documentada. Fechas, montos, destinos. Todo en blanco y negro. Luego, reproduje la grabación. La voz de Betty llenó el comedor. ¿Transferiste los 3,000 esta semana? La respuesta de Audrey. Hecho esta mañana, mamá. Papá nunca revisa los estados de cuenta. Betty se cubrió la boca con la mano. Lágrimas corrían por su cara. Audrey estaba congelada. Evan permanecía perfectamente quieto, observando todo con ojos calculadores. Joseph, lo siento mucho. La voz de Betty temblaba. ¿Lo sientes por robarme o porque te descubrieron? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estaba sola. Las palabras brotaron de ella. Nunca estabas en casa, siempre trabajando, siempre con clientes. ¿Entonces me robaste? ¿Esa es tu justificación? Pero eso ni siquiera era lo peor. Saqué más documentos. Hipoteca de la casa, 120,000. Firma falsificada. Inversión fantasma en un gimnasio que no existe, 50,000. Cambio de beneficiario en mi póliza de seguro de vida, $1,000,000. A nombre de Audrey. Yo nunca firmé ninguna de esas autorizaciones. Son todas falsificaciones. Luego le mostré a Betty los videos de vigilancia. Evan y Audrey besándose en una esquina. Audrey sentada en el regazo de Evan en una cafetería.
entrando juntos a su apartamento a las 11 de la noche. La cara de Betty se transformó. Incredulidad, sospecha, horror. Audrey, tú y Evan. Lágrimas corrían por la cara de Audrey. Mamá, lo siento, ¿lo sientes? La voz de Betty se quebró. Yo pensé que él me quería a mí. Nunca te quiso, Betty. La estaba usando. Audrey y Evan planearon todo. El robo, las cuentas offshore, usarte como cómplice sin que tú supieras el alcance completo. Audrey lo dejó creer que tenías una relación con él. Usó tu soledad para mantenerte cooperando. Pero no terminé ahí. Puse sobre la mesa el reporte del mecánico. Mis líneas de freno fueron cortadas deliberadamente. Casi me estrelló en la autopista a 100 kilómetros por hora y hace 2 domingos. Me derrumbé después de tomar café. El hospital encontró niveles peligrosos de sedantes en mi sistema, suficientes para causar insuficiencia respiratoria. Audrey, tú los pusiste ahí. Betty se volvió hacia Audrey con ojos llenos de horror. Intentaste hacerle daño a tu padre. Tengo grabaciones, Audrey. Te escuché hablando por teléfono con Evan. ¿Cuándo va a pasar?, preguntaste. Necesito ese dinero del seguro, dijiste. Audrey se derrumbó llorando. Estaba ahogada en deudas. Austin Mercer me estafó $85,000. Lo perdí todo. Evan dijo que me ayudaría. Y elegiste confiar en un extraño por encima de tu propio padre. Elegiste dinero por encima de la familia. Elegiste intentar acabar con mi vida. Pero había una revelación más, la que destrozaría incluso a Audrey. Me puse de pie y caminé hacia la puerta del comedor. Hay una cosa más, dije en voz baja. Una última mentira que necesita ser expuesta. Miré directamente a Evan. Cuéntales, Evan. Cuéntales sobre tu verdadera vida, la que Audrey no conoce. Su máscara finalmente se agrietó. Por primera vez, esa noche, se veía verdaderamente asustado. Antes de revelar quién cruzó esa puerta, quiero pausar un momento. ¿Qué crees que está a punto de pasar? ¿Quién crees que es y por qué? Comparte tus pensamientos o predicciones en los comentarios abajo para que sepa que sigues aquí conmigo. Y recuerda, partes de lo que viene incluyen elementos ficcionalizados y pueden no reflejar eventos reales. Se escucharon pasos en el pasillo, lentos, vacilantes, inciertos. Una mujer joven apareció en la puerta, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Llevaba un uniforme de enfermera visible bajo una chaqueta abierta. Su rostro mostraba el agotamiento de un turno doble. El niño, tal vez 5 años, aferraba un osito de peluche contra su pecho y miraba alrededor con ojos grandes y confundidos. El silencio cayó sobre la habitación como un peso físico. El tenedor de Evan repiqueteó contra su plato. Su cara se puso blanca, no pálida, blanca. Se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que hizo que el niño escondiera la cara en el hombro de su madre. No, no, no. Las palabras salieron como una plegaria. Todos, dije con voz calmada. Esta es Megan Cross y este es Noah. Audrey giró la cabeza hacia ellos tan rápido que escuché su cuello crujir. ¿Quiénes son? Dejé que el silencio se estirara. 3 latidos. 4. 5. Megan es la esposa de Evan. Noah es su hijo de 5 años. Todo explotó. Audrey saltó de su silla temblando. Esposa, hijo, Evan, dijiste que eras soltero, que nunca habías estado casado. Megan retrocedió instintivamente, abrazando a Noah más fuerte. Evan, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué esa mujer te está llamando? Le expliqué todo a Megan suavemente. Evan había estado viviendo una doble vida, de lunes a miércoles, en Vancouver, con ella y Noah. De jueves a domingo en Portland, con mi hija. Los clientes que decía estar entrenando. Era Audrey. El trabajo de consultoría que lo mantenía en Portland era la aventura. La matrícula de Noah, el auto nuevo que no podían pagar. Todo venía de mis cuentas robadas. Megan se cubrió la boca con ambas manos. La matrícula de Noah, nuestra casa. ¿Todo era dinero robado?
Audrey miraba a Evan con las manos extendidas. Dijiste que me amabas. Dijiste que nos casaríamos cuando tuviéramos suficiente dinero. Dijiste. Su voz se quebró en un sollozo. Dijiste que nunca me dejarías. La risa de Megan fue amarga y rota. Él me dijo las mismas cosas el día de nuestra boda hace 7 años. Audrey se derrumbó en su silla. Todo eran mentiras. Todo. Absolutamente todo. Sí. Mantuve mi voz firme. Evan Cross es un estafador profesional. Te apuntó a ti, Audrey. Vio tu vulnerabilidad, tu desesperación, y la explotó. Te usó para acceder a mi dinero. Usó la soledad de tu madre para mantener su cobertura, de la misma manera que ha estado usando a Megan y a Noah. Megan miró a Evan con algo que podría haber sido lástima. Nuestro matrimonio se acabó. Mañana presento el divorcio. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Detective Warren, puede entrar ahora. La puerta se abrió. 2 oficiales uniformados entraron primero. Detrás, una mujer con placa de detective. Señor Barrett. Escuchamos todo a través del micrófono. Me toqué el pequeño dispositivo de grabación sujeto dentro del cuello de mi camisa. Audrey Barrett y Evan Cross están bajo arresto por fraude, malversación y conspiración para causar daño corporal grave. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra ante un tribunal. Audrey se puso de pie con las piernas temblando, mientras un oficial le ponía las esposas. El clic metálico resonó por toda la habitación. «Papá, por favor». La voz de Audrey subió a un grito. «No hagas esto. Por favor, soy tu hija». Me di la vuelta. No podía mirar. «Papi», susurró. No me había llamado así desde que tenía 10 años, pero no dije nada. Solo observé mientras la guiaban fuera de la puerta y hacia el patrullero que esperaba, a través de las ventanas del comedor. Las luces rojas y azules parpadeaban rítmicamente. Betty estaba derrumbada en la mesa, su cuerpo entero sacudiéndose con sollozos. Megan sostenía a Noah, quien había venido corriendo desde la cocina cuando escuchó el alboroto. Su pequeña cara confundida y asustada. «Mami, ¿por qué se llevan a papi? ¿Qué hizo papi?» Megan no pudo responder, solo lo abrazó más fuerte. Y yo estuve ahí solo en el centro del comedor, rodeado por los escombros de todo lo que había construido. La silla volcada, los documentos dispersos, la cena fría que nadie comió, las copas de vino a medio llenar, la familia que acababa de ser destruida sin reparación posible. La justicia había sido servida, pero el precio fue todo lo que alguna vez amé. Las semanas siguientes a los arrestos fueron un torbellino de abogados, tribunales y atención mediática que nunca quise. Audrey y Evan les negaron la fianza. «Riesgo de fuga», dijo el juez. Betty cooperó completamente. Se mudó con su hermana. Los medios descendieron. Padre local expone elaborado plan de robo de su hija. Cambié mi número. Empecé a vivir como un fantasma en mi propia vida. El juicio comenzó el 15 de marzo. La sala estaba llena. Yo subí al estrado. 4 horas de testimonio. Describí el descubrimiento del robo en Salem, las grabaciones, el fallo de frenos en la autopista, los sedantes en mi café. El contrainterrogatorio fue salvaje. «Señor Barrett, ¿fue usted un padre emocionalmente distante? Trabajé duro para proveer a mi familia, pero alguna vez le dijo a Audrey que la amaba cada día de su vida. Sin embargo, ella se sintió lo suficientemente desesperada como para robarle». «¿Por qué cree que fue?» No tenía respuesta que lo satisficiera. El 5.º día, Audrey subió al estrado. Estaba sollozando antes de que el fiscal hiciera la primera pregunta. «Cometí errores terribles. Estaba ahogada en deudas. Evan prometió ayudarme. Confié en él». La voz del fiscal fue fría. «¿Puso sedantes en el café de su padre el 10 de marzo?» Largo silencio. Toda la sala esperó. «Sí». ¿Sabía que esa dosis podría acabar con su vida? Otra pausa. Luego, apenas un susurro. «Sí». El 28 de marzo, después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó. Evan Cross,
culpable de todos los cargos. 12 años en prisión. Audrey Barrett, culpable de todos los cargos. 8 años en prisión. Betty Barrett, habiendo declarado culpable de cargos menores y cooperado con la fiscalía, recibió 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Cuando los guardias se llevaron a Audrey esposada, me miró una última vez. Sus ojos estaban vacíos, huecos. La hija que crié, la niña que solía treparse a mi regazo y pedirme que le leyera cuentos, se había ido. En su lugar había una extraña que había tratado de quitarme todo, incluyendo mi vida. La doctora Helen Carver se convirtió en mi salvación. 2 veces por semana me senté en esa silla e intenté reconstruirme. Joseph, ¿qué lo trae aquí? Miré mis manos. No sé cómo sentir ya. Mi hija intentó acabar conmigo. Mi esposa la ayudó a robarme. Obtuve justicia en el tribunal, pero no me siento mejor. La justicia y la sanación son cosas diferentes, dijo suavemente. La justicia es externa. Lo que pasa en los tribunales. La sanación es interna. Lo que pasa aquí. Se tocó el pecho. En el corazón. Las sesiones continuaron. Semana tras semana. En la 6ª semana, hablamos de Betty. 24 años. ¿Algo de eso fue real? Algo fue real, dijo la doctora Carver. Las personas son complejas, Joseph. Betty te amó alguna vez. Creo eso. Luego las cosas cambiaron. Tal vez ella cambió. Tal vez el matrimonio cambió. Eso no borra los buenos años. Solo significa que la historia terminó diferente de lo que pensabas. En agosto, supe que necesitaba ver a Audrey cara a cara. Necesitaba cierre. El centro penitenciario, detectores de metales, verificación de identidad, la sala de visitas, paredes grises, sillas de plástico, guardias, observando todo. Una partición de vidrio separaba a los visitantes de los internos. Me senté y esperé. La puerta del otro lado se abrió. Audrey entró en uniforme de prisión. Había perdido peso. Su cabello recogido simplemente, sin maquillaje, se veía más joven, más como la hija que recordaba. Se sentó frente a mí. Levantamos los teléfonos a cada lado del vidrio. Papá. Su voz se quebró inmediatamente. Lo siento mucho. Tantísimo. Lo sé. Estaba asustada. Fue estúpido. Evan me hizo creer. Evan no te hizo hacer nada. La interrumpí. Tú tomaste decisiones, Audrey. Tus decisiones. Lo sé. Estaba sollozando. Me arrepentiré cada día por el resto de mi vida. Miré a mi hija a través de esa partición de vidrio. Practiqué las palabras que había ensayado con la doctora Carver durante semanas. Audrey, te perdono. Se derrumbó hacia adelante, llorando más fuerte. Pero no había terminado. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. El perdón no significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que vaya a olvidar. No significa que no cumplirás tu sentencia. Significa que estoy eligiendo liberar el odio que me estaba destruyendo por dentro. Su mano se presionó contra el vidrio. Me tomaste mi dinero, mi confianza, mi familia. Pero no puedes tomar mi capacidad de seguir adelante. Eso es mío, y lo estoy recuperando. Me puse de pie. Papá, por favor, no te vayas. Pero colgué el teléfono y caminé hacia la salida, porque el perdón ya no era sobre ella, era sobre mí. Vendí la casa 3 meses después del juicio. Mi nuevo apartamento era más pequeño, más simple y enteramente mío. Sin fantasmas, sin recuerdos, solo paredes blancas y ventanas que daban al este, dejando entrar el sol de la mañana. Transicioné a trabajo de consultoría a medio tiempo. Ya no trabajaba semanas de 60 horas. Ya no sacrificaba fines de semana y días festivos. Había aprendido esa lección de la manera más dura. Todo el dinero del mundo no significa nada si te pierdes a ti mismo en el proceso. Y escúchame bien cuando digo esto, porque es la lección más cara que alguien me ha enseñado jamás. Empecé a dar clases voluntarias en la universidad comunitaria. Cómo protegerte del fraude financiero, incluso de tu propia familia. La primera noche,
Aparecieron 12 personas. Para la tercera semana, la sala estaba llena con 40 estudiantes, jóvenes, inmigrantes, aprendiendo el sistema financiero, personas mayores que habían sido estafadas por sus propios hijos. Me vi en cada uno de ellos. El mes pasado, una mujer de 70 años se acercó después de clase con lágrimas en los ojos. Su hijo había estado falsificando cheques de su cuenta durante 3 años. Sospechaba, pero no quería creerlo. Mi clase le dio el valor para denunciarlo. Me abrazó fuerte y susurró: «Gracias por salvar lo que queda de mi vida». Pienso en ese abrazo a menudo. También mantuve contacto con Megan. Divorció a Evan inmediatamente. Noah, el niño, me recordaba como el señor de las galletas de aquella horrible noche. El mes pasado envié anónimamente una tarjeta de regalo para el futuro de Noah. Algunas bondades es mejor dejarlas anónimas. Un año después del descubrimiento, estuve parado al amanecer junto al río Willamette, viendo la primera luz de octubre pintar el agua de oro y naranja. Las hojas de otoño caían suavemente. Mi respiración era firme y pareja, ya no la respiración superficial y aterrorizada de un año atrás. Grabé una nota de voz esa mañana, no para nadie más, solo para mí, y tal vez para otros como yo. Mi nombre es Joseph Barrett. Hace un año, mi esposa y mi hija me robaron más de $400,000. Mi hija intentó envenenarme. Conspiraron con un estafador para quitarme todo, incluyendo mi vida. Sobreviví, y quiero que sepas que si estás pasando por algo similar, si alguien que amas te ha traicionado, te ha robado, ha intentado destruirte, tú también puedes sobrevivir, sobrevivirás. La sanación no es lineal. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días despertarás y por un momento olvidarás lo que pasó. Luego lo recordarás y el peso caerá otra vez. Eso está bien. Es parte del proceso. No te estoy diciendo que perdones. El perdón es personal. El perdón no se trata de excusar lo que hicieron. Se trata de elegir tu propia paz por encima del control que tienen sobre ti. Se trata de liberar el veneno que dejaron dentro de ti. He perdonado a algunas personas, a otras no. Quizás nunca lo haga. Y eso también está bien. Lo que importa es esto. Sigo aquí. Sigo de pie. Estoy enseñando, guiando, ayudando a otros. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Con cuidado, con cautela, pero genuinamente. Tú puedes hacer esto. Puedes reconstruir. No se verá igual que antes, pero puede ser bueno. Incluso puede ser hermoso. Entré a mi cafetería favorita. La barista me saludó con una sonrisa cálida. «¿Lo de siempre, señor Barrett?» «Solo Joseph», corregí suavemente sonriendo. «Y sí, por favor». Mientras preparaba mi café, noté a un hombre mayor en una mesa, luchando con su teléfono. Sin pensarlo, me acerqué. «¿Necesita ayuda?» 20 minutos después, tenía todo configurado. Me agradeció profusamente, ofreciéndose a comprar mi café. Decliné amablemente. «Solo pásalo adelante», dije. «Ayude a alguien más cuando pueda». La barista me entregó mi café con una nota escrita en el vaso. «Eres una buena persona. No lo olvides». Caminé hacia la mañana de octubre, café en mano. Las hojas caían, el río brillaba en la distancia. Por primera vez en un año, lo sentí. Felicidad genuina, no la frágil esperanza a la que me había aferrado en los primeros meses, sino algo más profundo, algo ganado. Y a ti que escuchas esta historia familiar, recuerda esto. Yo pensé que conocía a mi familia. Pensé que 24 años de matrimonio y criar una hija significaban algo. Pensé que la confianza se ganaba con el tiempo, con sacrificio, con amor. Me equivoqué. Dios me dio ojos, pero elegí ser ciego. Dios me dio sabiduría, pero elegí ignorar las señales de advertencia. Dios me dio una segunda oportunidad cuando mis frenos fallaron, cuando el veneno no me mató. Y finalmente escuché: «No seas como yo. No esperes hasta perder $400,000 y casi tu vida para ver la verdad.
No confundas amor com ceguera. No confundas lealtad con estupidez. Esta historia me enseñó que las personas más cercanas pueden herirte más, no porque sean extraños, sino porque les diste las llaves de tu vida. Abriste cada puerta, confiaste sin verificar, y entraron y se llevaron todo. Hay una lección aquí que quiero que te lleves contigo hoy. Revisa tus cuentas bancarias, observa las señales de advertencia. Confía, sí, pero verifica. Ama a tu familia, pero protégete. Y cuando Dios te muestre la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, ten el coraje de enfrentarla. Ese es mi consejo. Eso es lo que esta historia familiar me costó aprender, y es una lección que espero que nunca tengas que pagar tan caro como yo la pagué. Ahora, es tu turno de compartir. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien cercano? ¿Cómo lo manejaste? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Leo cada uno. Si esta historia resonó contigo, por favor dale al botón de suscribirte y compártela con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias difíciles pero importantes. Gracias por escuchar hasta el final. Significa más de lo que sabes. Antes de irte, por favor, ten en cuenta que las próximas historias pueden contener elementos ficcionalizados creados con fines educativos. Si este contenido no es para ti, siéntete libre de explorar otros videos que se ajusten mejor a tus preferencias. Cuídate y cuida tus finanzas. Este es Joseph Barrett, despidiéndose.